La historia que voy a contarles es algo que nos ocurrió a mi primo, a un amigo y a mí cuando realizamos un viaje desde el puerto de Veracruz hasta un pueblito en el estado de Guerrero muy cercano a Tlapa de Comonfort. Por cuestiones de privacidad y como la casa donde sucedieron las cosas no es de mi familia, prefiero mantener en anonimato el sitio y la familia donde ocurrió, pero debo decirles que son muy conocidos y es un pueblito muy pintoresco. Por alguna causa, mi primo me pidió que lo acompañara manejando desde el puerto de Veracruz hasta este pequeño poblado muy cerca de Tlapa de Comonfort, enclavado en una de las zonas más agrestes de la Sierra Guerrerense, todavía bastante alejado del puerto de Acapulco. Así que, después de viajar varias horas, dado que por impericia o falta de pericia de mi primo, no se había orientado exactamente y nos perdimos unas 3 horas. Sin embargo, después de el recorrido maltrecho que tuvimos, mi tío, el papá de mi primo, nos estaba esperando ya en la entrada de la casa. Nos recibió y ya era muy noche, y luego entonces nos invitó a cenar. Inmediatamente nos bajamos del vehículo, descargamos lo que llevábamos y nos pusimos a cenar alegremente con la familia. Todos nos conocíamos, así que no había ningún problema, pero era la primera vez que yo llegaba a esa casa y a ese poblado. Con mis tíos yo había tenido una cercanía muy fuerte desde la infancia. Sin embargo, ellos se habían ido a vivir a ese pueblito que es de la familia del papá de mi primo. Debo de reconocer que el pueblito al que llegamos es muy pintoresco, bastante llamativo. Uno no se imaginaría que en medio de tantas montañas tan agrestes, con un panorama incluso a veces desolador y seco, podrías encontrar un pueblito tan llamativo. Ocurrió que durante la cena se extendió la sobremesa y ya cercano el reloj, a las 3 de la mañana, nos dieron las recámaras a donde íbamos a dormir. A mi primo y a su amigo lo colocaron en una recámara que era para visitas y a mí me mandaron a otra recámara más. En esa recámara estaba una cama matrimonial, la recámara bastante rústica, y al fondo de la recámara había lo que yo creí en un inicio era una puerta de madera muy grande, pero resultaba que era una ventana o ventanal que daba hacia el patio del interior de la casa. Este estaba cubierto por una puerta de madera muy vieja, pero muy bien pintada. Se veía muy sólida y ya estaba cerrada. Así que a las 3 de la mañana no tenía yo interés en hacer otra cosa más que acostarme a dormir. Mi primo y su amigo todavía platicaron un momento, pero se durmieron rápidamente. Yo simplemente observé que arriba de la cama donde yo iba a pernoctar había un cuadro que parecía un retrato. Y efectivamente, era el retrato de los abuelos paternos de mi primo. Ambos con cara muy adusta, muy seria, como si estuvieran enojados. Y la atmósfera que los rodeaba era muy oscura, probablemente el estilo de quien pintó el retrato, probablemente el estilo de la época en que se hicieron esos retratos, pero pues honestamente, vuelvo a repetir, estaba cansado, estaba agotado. Lo que quería era dormir. Apagué las luces, ya no había ruido en ningún lado. Sabía que tenían un perro pastor alemán en el patio interior, así que si escuchaba yo ruidos, era obvio que el perro iba a estar haciéndolos. El perro no me conocía, así que podría ser que me gruñera si es que me olfateaba, o que incluso me ladrara. Pero yo estaba tan cansado que lo que menos pensé fue en que no me iba a dejar dormir. Me acomodé, me tapé con una colcha ligera y me di a la tarea de dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí estaba ya profundamente dormido cuando justo a mi oído escuché. Era mi nombre. De momento pensé que mi primo se había parado y estaba a un lado. Intenté incorporarme, pero al momento de tratar de incorporarme no vi nada. Mis ojos sí estaban ya acostumbrados a la oscuridad de la recámara,
Luego entonces podía ver claramente que no había absolutamente nadie en la habitación. Me quedé perplejo volteando de un lado para otro. Ya he tenido experiencias paranormales anteriormente a esto, por lo que no me causó tanto miedo, pero sí me molestó que me hablaran al oído. Estaba yo cansado y lo que quería era dormir. Así que los problemas de fantasmas a mí me tenían sin cuidado y la verdad no me había dado miedo. Me di la vuelta, me tapé los dos oídos con la almohada, es decir, me la coloqué arriba de la cabeza simplemente y otra vez a dormir. Estaba empezando a quedarme dormido cuando, de pronto, la puerta de la ventana se azotó fuertemente sin abrirse. Y empecé a escuchar gruñidos de perro. No es uno, varios gruñidos de perros, como si hubiese una jauría. Inmediatamente me incorporé y en el momento en que me incorporé empezaron a ladrar todos, pero ladraban de una manera muy, muy rara, fuerte, profunda, como si los animales no fueran del tamaño normal. Se escuchaban cadenas, pero cadenas muy pesadas. Y yo me imaginé que podría ser la perra que tenía mi primo, una pastora alemán, pero muy vieja. Sin embargo, eran muchos perros los que se escuchaban. Yo logré calcular 30 o 40 animales aproximadamente. Sin embargo, estaba la ventana cerrada, la puerta, aunque se había movido con violencia al inicio, ya no había pasado mayores, había resistido el embate inicial, así que dije, si son fantasmas, si son demonios, si no me van a hacer nada en especial, voy a dormir. Inmediatamente después, dado que mi terquedad lo más probable es que les haya causado escozor, sentí claramente como un par de manos frías tocaron mis tobillos por encima de la colcha. Eran manos fuertes. Y en ese instante brinqué. No estaba asustado, estaba enojado, estaba colérico. Inmediatamente le reclamé que yo no había decidido dormir en esa recámara porque sí, a mí me habían colocado ahí y que me dejaran dormir. Así de simple y así de llano. Yo estaba muy molesto. En ese instante me vuelvo a acostar y en el instante que estoy por acostarme escucho un grito en la recámara de junto y me voy corriendo, abro la puerta y encuentro al amigo de mi primo gritando de una forma histérica. Me jalaron los pies, tranquilo, relájate. Me jalaron los pies, vámonos de aquí, yo ya no quiero estar aquí, relájate ya, tranquilo, lo soñaste. No, yo sentí claramente que me jalaron los pies. Y en ese instante yo intenté tranquilizarlo porque no hay nada más torpe que si tú ya viviste una experiencia paranormal y alguien más le está viviendo pero solamente fue un detalle de lo mucho que te pasó a ti, le digas, sí, es cierto, vámonos de acá. Porque mi poquita experiencia me ha mostrado que muchos de esos fantasmas, apariciones, espectros, solo quieren asustarte. No pasa de más. Y mi lógica me decía, quédate, porque no te van a hacer daño. Y nunca me hicieron daño. Sin embargo, no podía yo alimentar el miedo desaforado que tenía mi amigo. Nos sentamos en la sala, salió mi tía, salió mi tío, etc. Pero lejos de tranquilizarlo, o bueno, un mal intento de tranquilizarlo fue el siguiente. Mi tía le dice, ay hijo, ¿y eso que no te fuiste a dormir a la recámara donde estaba Hugo? Porque resulta que en esa recámara se asustan de verdad. Y como yo sé que Hugo no le tiene miedo a esos espantos, lo dejé dormir ahí. Lo más seguro es que al ver que Hugo no se asustaba, decidieron venir a asustarte a ti. ¿Pero por qué a mí gritaba y por qué no a Fernando, mi primo? Pues resulta que Fernando, al igual que yo, habíamos pasado por algo similar y los espantos no nos hacen nada. Es decir, nos ponen nerviosos, pero no nos morimos de miedo. Hemos vivido muchas experiencias paranormales como para pensar que nos pueden dañar
Sí, hay entidades que te van a dañar, pero no son los fantasmas. No son los fantasmas. Si yo hubiera pensado por un instante que lo que estaba fuera de la ventana no me dañaría, hubiera abierto la puerta de la ventana para darme cuenta que no había nada. Pero yo estoy seguro que los fantasmas estaban dentro de la casa, pero afuera de la casa había entidades diferentes a los fantasmas. El pobre amigo de mi primo no pudo más pegar sus pestañas a lo largo de la noche. Decidió quedarse en la sala tomándose un café y obligando a mis tíos a platicar con él para no dormirse. Eran las 7 de la mañana y quería ya que nos retiráramos. Por desgracia no podíamos porque teníamos cosas que hacer. Alrededor de las 7 de la tarde terminamos todo y en vez de descansar decidimos irnos. No por miedo a lo que nos iba a ocurrir, sino por el terror que un par de manos frías le habían hecho sentir a nuestro amigo en sus tobillos.